Hola a todos, bienvenidos. En esta semana, en el plan número 4, vamos a trabajar la temática de propiedades periódicas. En la semana pasada estuvimos trabajando en la guía de aprendizaje número 3 relacionado con el tema de tabla periódica. Aquí miramos cuáles eran, cómo estaban distribuidos y organizados los elementos en la tabla periódica, cómo a partir de los grupos y periodos se encontraban ubicados, cómo se encontraba esa configuración electrónica y también la presencia de los números cuánticos que de una u otra forma también nos van a dar una idea de la posición y cómo se distribuyen esos electrones alrededor del núcleo en cada uno de los elementos químicos. Entonces ahorita vamos a mirar cómo son esas propiedades efectivamente que se denominan periódicas, que por su periodicidad, es decir, por su por ese cambio que se hace de forma periódica o esa tendencia que lleva, permite que los elementos puedan estar organizados de alguna forma que sea fácilmente identificables allí dentro de la tabla periódica. El objetivo de la tabla periódica en ningún momento es aprendérselas, pero sí aprenderla a manejar, aprender a, a ver cuáles son los valores que podemos obtener de allí y toda la información necesaria. Entonces, con respecto a las propiedades periódicas, en algunos casos están referenciados en la tabla periódica con algunos valores y que aparecen allí, pero lo más importante, más que aprenderse los valores o identificarlos, es saber cómo es la tendencia o cómo es que se comportan esas propiedades periódicas como para que determina la ubicación de los elementos precisamente en un espacio o un lugar determinado dentro de la tabla periódica. Así que empecemos. Entonces, son propiedades periódicas, todas aquellas que presentan los átomos de un elemento y que varían en la tabla periódica, siguiendo una periodicidad de los grupos y periodos de esta. Por la disposición de un elemento podemos decir qué valores tendrán dichas propiedades, así como a través de ellas el comportamiento químico de cada elemento. Entonces, para esto nos va a servir las propiedades periódicas, nos va a servir para poder predecir cuáles son esos comportamientos, qué propiedades químicas puede tener ese elemento, qué propiedades físicas también, de acuerdo a la tendencia o de acuerdo también a esas propiedades periódicas que que las vamos a poder ubicar de acuerdo a la posición en la tabla periódica. Entonces empezamos. De forma general, aquí en esta imagen están condensados todo por mediante flechas con colores, cómo es el comportamiento de esas propiedades periódicas. Tenemos que estar energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, poder oxidante. También tenemos el poder reductor, carácter metálico, el radio atómico. Entonces, aquí cada una de las flechas indica cómo es el comportamiento de los elementos que están ubicados en la tabla periódica, es decir, hacia dónde va a crecer cada una de esas propiedades. Entonces, vamos a mirar de forma detallada cada una de ellas. Empezamos con el radio atómico. Cuando hablamos de radio atómico, recuerden el concepto de radio, que es la distancia desde el centro de una circunferencia hacia su perímetro, su parte externa. En este caso, vamos a asumir que los electrones que están girando alrededor del núcleo lo hacen en unas órbitas, algunas esféricas y otras con lóbulos, como recuerdan del tema anterior. Recuerden que hay unas que son en formas esféricas y otras en formas lobulares. Entonces, suponiendo que la capa más externa del átomo que esté en estudio va a determinar el radio o el tamaño atómico. ¿Por qué? Porque va a determinar esa distancia desde el centro hacia la capa más externa del átomo. Entonces, ese radio atómico entonces ha permitido establecer un orden de esos elementos en la forma como está organizada en la tabla periódica. Entonces, como podemos observar acá en esta imagen, podemos ver que el radio atómico o el tamaño atómico aumenta desde arriba hacia abajo, es decir, que los elementos más grandes van a estar ubicados en el último periodo y van a estar ubicados en la parte de abajo y los más pequeños en la parte superior. Asimismo, el radio atómico, miren que aparece que disminuye desde izquierda hacia derecha. Es decir, que en la parte derecha de la tabla periódica vamos a encontrar los elementos atómicos más pequeños. Y en el lado inferior izquierdo vamos a encontrar los elementos más grandes. Ahora, si miramos desde el punto de vista de los periodos, recuerden que los periodos nos hacen referencia también a los niveles de energía.
el periodo 1 tiene un nivel de energía, el periodo 2, 2 niveles de energía, el 3, 3 niveles, así hasta llegar al periodo 7, que tendría 7 niveles de energía. Entonces, viendo desde el punto de vista de los niveles de energía, es razonable decir y pensar, y miren que aquí se ve claramente que dentro de todos los grupos, siempre los elementos que estén en el periodo 7, en el periodo 7 van a ser los elementos que van a ser más grandes dentro de ese grupo. ¿Ya? Siempre los elementos que están en la parte inferior van a ser los elementos más grandes. Entonces, esa es la relación del tamaño atómico en relación a cómo están organizados los elementos en la tabla periódica. También lo podemos ver de forma inversa, como aparecen en las flechas como están indicadas acá en la imagen. Es decir que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y aumenta también de arriba hacia abajo. Entonces, dependiendo de cómo uno lo mire, en algunos casos va a aparecer las flechas así como indicando hacia dónde es la tendencia, donde va a aumentar, y en otros casos va a aparecer con flechas donde dice hacia dónde es la tendencia, donde va a disminuir esa propiedad periódica. Seguimos. Tenemos otra propiedad que se denomina energía de ionización. Energía de ionización hace referencia a toda esa energía que es necesaria para sacar un electrón de un átomo. Entonces, recuerden que los átomos están girando alrededor del núcleo de cada elemento. Entonces, si necesitamos retirar un electrón de ese átomo, se necesita aplicar una energía. Entonces, a esa energía que se aplica se denomina energía de ionización. Entonces, aquí podemos observar si tenemos cualquiera de estos electrones que están girando alrededor de ese núcleo, un elemento, aplicamos cierta cantidad de energía, esa energía es necesaria para desplazar o para sacar ese electrón de su órbita, entonces estamos hablando de una energía de ionización. La palabra ionización viene de ion, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si tenemos un compuesto determinado y se aplica esa energía de ionización, lo que vamos a ocasionar es que vamos a obtener unos iones a partir de ese compuesto. Miremos acá en este ejemplo el caso de la molécula del agua. Entonces, tenemos que el agua aquí tiene un átomo de oxígeno unido con 2 átomos de hidrógeno. Cuando se aplica esa energía de ionización, vamos a obtener como producto 2 iones, un ion positivo y un ion negativo. Recuerden que los iones negativos se denominan aniones y tienen más electrones, o sea, tienen esa carga negativa, quiere decir que tienen más electrones, porque ganaron electrones. Y acá en este caso el hidrógeno queda con carga positiva, o sea, es un catión, porque en este caso este átomo perdió un electrón. O sea, el electrón que ganó en este caso, este anión, lo perdió aquí en este caso este átomo de hidrógeno, por eso quedó cargado de forma positiva. Entonces, este proceso de ionización requiere esa energía de ionización. Otra propiedad, esta energía de ionización, si lo miramos en la tabla periódica, podemos ver que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, que los átomos que si los relacionamos con el tamaño atómico que acabamos de ver, vamos a encontrarnos que los elementos atómicos de menor tamaño son en este caso los que van a requerir una mayor energía de ionización, es decir, mayor energía para poder retirar un electrón de cada uno de esos átomos. Entre más pequeños, mayor va a ser esa energía que se requiere para retirarles o para quitarles un electrón de sus átomos. La afinidad electrónica es otra propiedad también periódica que se encuentra en la tabla periódica y hace referencia a la energía que se libera en estado gaseoso cuando se captura un electrón y este se convierte en un ion, es decir, en un anión. Entonces, en este caso, ahorita cuando hablamos de energía de ionización, nos referíamos a la energía que se necesita para quitar un electrón. En este caso estamos hablando de que la afinidad es otro tipo de energía, pero aquí la energía se libera cuando se captura. Entonces, miren que en el caso de la transferencia de los electrones siempre requiere un paso de energía, sea que se necesite que se absorba o sea que se libere. Entonces, en el caso de
de la energía de ionización es una energía que se requiere, mientras que la afinidad electrónica es una energía que se está liberando. ¿Por qué? Porque está liberando cuando se está capturando ese electrón. Entonces, al igual que la afinidad electrónica, la disposición en la tabla periódica es la misma. Entonces, tanto el potencial o energía de ionización como la afinidad electrónica también tiene el mismo comportamiento, es decir, que aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, es decir, otra vez para los elementos que son más pequeños, para los elementos que van a ser más pequeños van a tener una mayor afinidad electrónica, es decir, van a liberar también una mayor energía cuando ellos puedan captar esos electrones que llegan hacia ellos, ¿ya? Otra propiedad que tenemos es el carácter metálico, que hace referencia al comportamiento de los elementos que puedan tener esas características de metales. Entonces recuerden que los metales tienen unas características propias que los definen a ellos. Entre ellos, por lo menos podemos ver que los elementos metálicos tienen unas propiedades que por lo menos son buenos conductores de electricidad, buenos conductores de calor, tienden por lo general a ceder electrones, no a ganar electrones, sino a cederlos. Este tipo de propiedades también que pueden ser, que tienen propiedades de ductilidad, de maleabilidad. Entonces, este tipo de carácter también se encuentran organizados en la tabla periódica y se organiza que este carácter aumenta desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, es decir, que en la parte izquierda inferior vamos a encontrar los elementos que presentan un mayor carácter metálico. Otra propiedad periódica encontramos la electronegatividad y hace referencia a la fuerza con que los átomos atraen esos electrones para formar un enlace químico, ¿cierto? Entonces, si miramos aquí las flechas, nos está indicando que esa electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Si recordamos el tema de los tamaños atómicos, va a coincidir que los elementos más electronegativos vamos a encontrar que son precisamente esos átomos que son más pequeños. Pues para la electronegatividad, dentro de la tabla periódica se encuentran unos valores que determinan esa medida de esa energía, de esa fuerza de atraer esos electrones. Son estos valores que aparecen acá en esta tabla. Estos valores nos van a resultar muy útiles para determinar el tipo de enlaces que van a formar esos elementos, es decir, si van a formar enlaces covalentes o iónicos, dependiendo de esa diferencia de electronegatividad. Vamos a verlo en la siguiente guía, pero es necesario que puedan identificar dentro de sus tablas periódicas que existen estos valores de electronegatividad. Entonces, sí los vamos a usar más adelante para que los tengan pendientes. Entonces, por ahora debemos tener en cuenta simplemente que los elementos más electronegativos los vamos a encontrar en la parte superior derecha, en este caso el flúor, el cloro y el oxígeno son los elementos más electronegativos. Recuerden que los gases nobles no tienen valores de electronegatividad porque precisamente ellos son gases nobles porque no son elementos que son reactivos ni van a tener la necesidad de interactuar o formar compuestos con otros elementos. Por eso no tienen valores de electronegatividad ni no tienen el valor de electronegatividad porque no van a formar esos compuestos con otros elementos. Entonces, a partir de esas propiedades que acabamos de desarrollar, se encuentra al final de la guía el desarrollo de las competencias. Son cada uno de estos puntos que aparecen acá. Es tan sencillo, lo que deben tener presente simplemente es cómo es el comportamiento de esas propiedades dentro de la tabla periódica, es decir, cómo a partir de cómo están distribuidos esos elementos y esas propiedades en la tabla periódica, cómo puedo yo ubicar cada uno de los elementos que de pronto me están preguntando acá para saber de pronto cuál es más electronegativo, cuál es más grande, cuál es pequeño, cuál tiene mayor carácter metálico, cuál tiene un menor carácter metálico. En la siguiente parte de las actividades, entonces, ya aparecen preguntas tipo ICFES. Esta temática en el ICFES se evalúa de la siguiente forma.
siempre se colocan tablas periódicas y se colocan elementos de incógnitos como estos que aparecen acá, X, W, Y, Z, aparecen elementos incógnitas y que a partir de la forma como se distribuyen o cómo se comportan esas propiedades periódicas en la tabla periódica, es decir, cómo aumentan, cómo es la tendencia de aumentar o de disminuir, entonces se va a determinar cómo es el orden de la forma ascendente o de la forma descendente según se esté preguntando. Entonces eso es lo que están preguntando acá en cada uno de estas preguntas, desde la 8 hasta la número 11. Si miramos la última pregunta, la número 12, también es una pregunta tipo ICFES también. También aparecen unos elementos, pero acá, aparte de mostrar esas tendencias, también dan una información. Entonces miren que acá en cada recuadro X, Q, R y T les aparecen unos valores. Entonces miren que aparecen valores de electronegatividad y colocan propiedades. Miren, dicen que es maleable, que el elemento X presenta alta conductividad y tiene electrones de valencia 1. Entonces recuerden que cada una de estas propiedades me permite a mí determinar más o menos cuál es el elemento o de qué tipo de elementos de la tabla periódica me está hablando. Porque de acuerdo al valor de la electronegatividad, yo sé que si es un elemento muy electronegativo va a estar ubicado y el valor va a ser muy alto y va a estar ubicado en la parte superior derecha. Si es un elemento que es poco electronegativo, va a estar encontrado en la parte inferior izquierda, ¿cierto? Me dice que es maleable. Si es maleable, los únicos elementos que tienen esa capacidad de ser maleables, es decir, de dejarse formar láminas, son los elementos metálicos. Presenta alta conductividad, efectivamente, si es un elemento metálico debe tener una alta conductividad. Y presenta electrones de valencia 1. Entonces recuerden que los electrones de valencia hace también referencia al grupo en el que está ubicado los elementos, ¿cierto? Cuando hablábamos en la guía pasada que los grupos representativos, es decir, los grupos que terminan en A, el 1A, 2A, 3A, hasta el 8A, esos elementos que son los representativos, cada uno de esos elementos está determinado que su grupo corresponde a la cantidad de electrones de valencia que tienen presente. Es decir, el grupo 1A tiene un electrón de valencia, el grupo 2A, 2 electrones de valencia, el 3A, 3 electrones de valencia, así hasta el grupo 8A. Eso solamente esta propiedad solamente se presenta para los elementos representativos, es decir, los del grupo A. Los del grupo B, los electrones de valencia cambian un poco y ya se tiene más en cuenta son los números de oxidación. Entonces, resulta útil esta información siempre y cuando estemos dentro de los grupos A o representativos, lo que son los electrones de valencia. Entonces miren que así como para el elemento X también aparece información para el elemento Q, el elemento R y el elemento T. Entonces con esa información ustedes van a analizar de acuerdo a las propiedades periódicas ya estudiadas y a determinar cuál es el orden correcto o adecuado de la pregunta que le están haciendo acá. Aquí al finalizar de la guía también aparecen otros videos también complementarios que pueden visitar si de pronto después de leer y después de ver este video todavía siguen con algunas dudas. Entonces hasta aquí hasta el momento finalizamos. Espero que sea de su agrado y nos vemos pronto.